la Constitución de 1991 y la crisis de legitimidad del Estado colombiano. Este video es un ejercicio político para la clase de Historia Política de Colombia del programa de Ciencias Políticas de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana. Bueno, comenzamos. Vamos a analizar la Constitución de 1991 y cómo transformó el régimen político y cómo este proceso surgió como una respuesta a una profunda legitimidad del Estado, una crisis de legitimidad del Estado. Más que una simple reforma jurídica, la Constitución del 91 fue un intento de reorganizar el poder jurídico y público después de décadas de violencia, exclusión y debilitamiento institucional. Lo que plantea mi video es que la Constitución apareció porque el sistema político tradicional de Colombia ya no estaba funcionando para lo que se necesitaba a las nuevas generaciones. Hablando un poco del contexto político, durante gran parte del siglo XX, Colombia estuvo dominada por el bipartidismo liberal y conservador. Después de la violencia, ambos partidos crearon el Frente Nacional, un acuerdo para alternarse al poder que sucedió entre 1958 y 1974. Aunque esto redujo parcialmente la violencia partidista, también cerró la participación política para el resto de los sectores sociales. Esto produjo exclusión política y fortaleció los conflictos como los de las FARC y los del M-19. A finales de los 80 se agravó el problema por el narcotráfico, asesinatos públicos, corrupción, debilidad estatal y pérdida de la confianza ciudadana. El asesinato de Luis Carlos Galán en 1889 simbolizó la crisis del sistema político colombiano. Debido a toda esta crisis de institucionalidad, en ese contexto empezó a surgir la séptima papeleta. Este movimiento fue impulsado principalmente por estudiantes universitarios que buscaban convocar esa asamblea constituyente mediante una papeleta adicional introducida simbólicamente en las elecciones de 1990. Aunque inicialmente no tenía validez judicial oficial, el movimiento logró una enorme presión política y social hacia los políticos. La séptima papeleta representó una forma de participación ciudadana que desbordó las instituciones tradicionales y obligó al sistema político a abrir espacios de una nueva reforma. Asimismo, muchos ciudadanos se sentían incluidos frente al sistema bipartidista heredado del Frente Nacional. La séptima papeleta funcionó precisamente como una ruptura simbólica de ese cierre institucional. Además, la hegemonía no depende solamente de la fuerza, sino de la capacidad del Estado para generar un consenso. Por eso la Asamblea Constituyente amplió mecanismos de participación como las que ya habíamos hablado. Además de la inclusión del M-19, mostró que la Asamblea, como algunos actores armados, podían pasar de la lucha militar a la competencia democrática institucional. En mi análisis como estudiante de ciencias políticas, este proceso puede entenderse mediante conceptos como legitimidad, hegemonía e instituciones. Primero existía una crisis de legitimidad. Según Max Weber, la legitimidad es la creencia de que el poder merece una obediencia. Y en Colombia muchos ciudadanos ya no estaban creyendo en el poder de las instituciones porque sentían que el sistema estaba controlado por las élites tradicionales de Colombia. Según la Constitución buscó reconstruir la hegemonía del Estado. La hegemonía no depende solo de la fuerza, sino también del consenso social. La Asamblea Constituyente intentó ampliar la participación política para recuperar el apoyo ciudadano. Además, la Constitución creó nuevos mecanismos democráticos como la acción de tutelas, acciones populares, el voto pragmático y una mayor protección de los derechos fundamentales. Muchos se preguntan si realmente la Constitución pudo transformar el sistema político colombiano, y es una clara respuesta en un sí. Modernizó instituciones, amplió de derechos ciudadanos. Sin embargo, muchos problemas continuaron, como el clientelismo, la violencia armada, la desigualdad, la corrupción. Eso demuestra que cambiar las reglas no significa automáticamente cambiar las relaciones reales de poder. Aún así, comparada con el Frente Nacional, la Constitución del 91 presentó una apertura democrática mucho más pluralista. Ya hablando de una conclusión, en la Constitución de 1991 fue una respuesta política a una crisis estructural de legitimidad. Su importancia no radica únicamente en el cambio jurídico, sino en el intento de redefinir la relación entre un Estado y una sociedad. Más que eliminar los conflictos colombianos, la Constitución creó nuevas reglas democráticas para enfrentarlos. Nosotros analizamos la Constitución del 91 como respuesta a la crisis de legitimidad del Estado colombiano entre las décadas de 1880 y 1990. A través de los conceptos de la ciencia política, se explica cómo la Asamblea Constituyente buscó reorganizar ese sistema político, y eso nos trae al día de hoy. Muchas gracias. La constituyente sí es posible. Esto es un problema político, no jurídico, porque la paz y la democracia de Colombia no puede depender del fallo de la Corte Suprema de Justicia.